La puerta se cierra con un sonido seco. No hay flashes, no hay aplausos, no hay himnos, solo un pasillo institucional y la certeza de que el apellido que antes abría salones ya no abre nada. Años después, él mismo recordaría ese instante con una palabra simple y devastadora: pánico. Y sin embargo, durante mucho tiempo, España lo había visto como lo contrario del miedo. Alto casi 2 metros, deportista de élite, sonrisa de ganador, el yerno perfecto en una monarquía que necesitaba parecer moderna. Iñaki Urdangarín Liebaert nació el 15 de enero de 1968 en Zumárraga, en Guipúzcoa, en el País Vasco. Un territorio donde la identidad pesa, donde la pertenencia se discute, donde la calle y la historia enseñan pronto que el mundo no regala nada. En 1968, España seguía bajo el régimen de Francisco Franco. El país parecía inmóvil, pero bajo la superficie se acumulaban tensiones que marcarían a toda una generación. El silencio político, el miedo heredado, la sensación de que el futuro podía quebrarse en cualquier momento. En el País Vasco, además, el conflicto identitario y la violencia formaban parte del paisaje cotidiano. Para un niño, todo eso no se entiende con palabras, se interioriza como atmósfera, conversaciones a medias, miradas de advertencia, una vigilancia constante sobre lo que se dice y lo que se calla. Iñaki creció en una familia numerosa. Su padre, Juan María Urdangarín Berriochoa, ingeniero industrial, representaba una figura de orden y disciplina, un modelo de ascenso social construido a base de trabajo y control. Su madre, Claire Françoise Liebaert Courtain, nacida en Amberes, Bélgica, aportaba otra sensibilidad cultural, otra cadencia emocional. En ese cruce de identidades vasca y belga se fue instalando una idea silenciosa, pero firme. No bastaba con ser, había que destacar, había que estar a la altura. El deporte apareció pronto como una estructura salvadora. El balonmano ofrecía reglas claras, jerarquías visibles, recompensas medibles. En una España que avanzaba hacia la democracia y aprendía a convivir con sus propias grietas, el joven Urdangarín fue moldeando una personalidad marcada por la competición. Ganar no era una opción, era una necesidad. Perder no se vivía como un episodio, sino como una amenaza a la identidad. Ese camino lo llevó a Barcelona, una ciudad que en los años 90 simbolizaba la España del escaparate internacional, modernidad, ambición, optimismo. Allí se consolidó como jugador de balonmano de alto nivel y formó parte del entorno del Fútbol Club Barcelona, convirtiéndose en una figura reconocible en el deporte nacional. En 1992, España celebró los Juegos Olímpicos de Barcelona. Iñaki Urdangarín compitió como miembro de la selección española de balonmano en el mayor escenario deportivo que el país había conocido hasta entonces. Para un atleta joven, aquello no era solo una competición, era una consagración simbólica. España se mostraba al mundo como una nación moderna y él formaba parte de esa imagen cuidadosamente construida. Pero el deporte no fue el destino final, fue el umbral. El 30 de abril de 1997 se hizo público su compromiso con la infanta Cristina, hija del rey Juan Carlos. Aquel anuncio marcó un punto de no retorno. Ya no era solo un deportista exitoso, se convertía en una figura institucional. El mérito individual se entrelazaba con el privilegio heredado. A partir de ese momento, cada gesto, cada decisión, cada silencio quedaría bajo escrutinio público.
El 4 de octubre de 1997 la boda se celebró en la Catedral de Barcelona. Más de 1.500 invitados, representantes de más de 40 casas reales, cámaras de todo el mundo y una ciudad convertida en escenario ceremonial. No se trataba únicamente de un matrimonio, era una puesta en escena política y simbólica. La monarquía española se mostraba joven, cercana, contemporánea, y el yerno perfecto era una pieza clave de ese relato. Sin embargo, la entrada en la familia real no es solo un honor, es una estructura de poder, un sistema de lealtades implícitas, silencios compartidos y límites difusos. En ese entorno, las reglas no siempre se explican, se aprenden por imitación, se asumen por costumbre y poco a poco se normaliza una idea peligrosa, la de que ciertas puertas no se cierran nunca. A su alrededor empezaron a consolidarse figuras que más tarde serían determinantes. La infanta Cristina, vínculo emocional y escudo institucional. El rey Juan Carlos, centro gravitatorio del poder, incluso cuando no intervenía directamente. Y años después, Diego Torres, socio en el ámbito de los negocios, una relación basada en la convicción de que la influencia podía convertirse en recurso. En el exterior, todo parecía funcionar. La pareja formó una familia y tuvo 4 hijos, reforzando la imagen de normalidad dentro del privilegio. La prensa hablaba de discreción, estabilidad, ejemplo. Durante años no hubo escándalos visibles, no hubo grietas públicas. Pero la biografía oscura no nace del ruido inmediato, nace del desplazamiento interno, del momento en que alguien deja de preguntarse qué es correcto y empieza a preguntarse qué es posible. En un entorno donde el acceso sustituye al esfuerzo y la cercanía al poder sustituye al límite, la brújula moral comienza a girar lentamente. Años más tarde, los tribunales situarían el inicio de las actividades irregulares del caso Noos alrededor del año 2004. Pero en este primer tramo de la historia, lo esencial no es el delito, sino la transformación, el instante en que el éxito deja de ser suficiente, el momento en que el privilegio empieza a parecer un derecho. El arco trágico de Iñaki Urdangarín se construyó en la intersección de 2 Españas, la que creía en el mérito y la que todavía funcionaba por redes de influencia. En ese cruce, él parecía el candidato perfecto, famoso, accesible, moderno, demasiado cercano al poder como para no verse tentado, demasiado protegido como para imaginar las consecuencias. Mucho después, el 12 de junio de 2018, el Tribunal Supremo confirmaría una condena de 5 años y 10 meses de prisión. El 18 de junio de ese mismo año entraría en la cárcel. Y al recordar el sonido de la puerta al cerrarse, hablaría de miedo. Pero antes de esa caída pública, antes de los titulares y la vergüenza, hubo un niño nacido en Zumárraga, una familia exigente, un país en transición y un joven que aprendió a ganar. La pregunta que queda suspendida no es cómo cayó, sino cuándo empezó a creer que no podía hacerlo. El salto no fue inmediato. No hubo una puerta que se abriera de golpe ni una decisión dramática tomada en una noche concreta. La entrada de Iñaki Urdangarín en un nuevo mundo, el que ya no se regía solo por reglas deportivas, fue progresiva, casi cómoda. Precisamente por eso, peligrosa. Tras los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992, su nombre quedó fijado en el imaginario deportivo español como sinónimo de fiabilidad, disciplina
y rendimiento. El balonmano, un deporte históricamente menos mediático que el fútbol, lo había convertido en una figura respetada dentro y fuera de la pista. No era una estrella estridente, sino un profesional sólido. Ese perfil serio, constante, sin excentricidades, encajaba perfectamente con la imagen de normalidad moderna que la Casa Real deseaba proyectar durante la década de los 90. El contexto histórico es clave. España atravesaba una fase de consolidación institucional. La democracia ya no era joven, pero aún necesitaba símbolos que la hicieran parecer estable, homologable a las grandes monarquías europeas. En ese marco, la figura del deportista de élite ofrecía algo más que fama, ofrecía legitimidad moral. El atleta encarnaba el mérito, el sacrificio, la superación, valores limpios, exportables. Iñaki Urdangarín representaba todo eso. Después de 1992, su carrera deportiva continuó con regularidad. Compitió en ligas nacionales e internacionales. Formó parte de la selección española durante años y participó también en los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996, donde el equipo obtuvo la medalla de bronce. 2 citas olímpicas en menos de un lustro consolidaron su perfil como deportista de alto rendimiento sostenido en el tiempo, no como un éxito puntual. Pero el deporte, incluso al más alto nivel, tiene fecha de caducidad. El cuerpo empieza a enviar señales, las lesiones aparecen, el ritmo competitivo se vuelve más exigente. Para muchos atletas, ese tránsito hacia el final genera ansiedad. Para otros, genera una pregunta más profunda: ¿qué viene después? En el caso de Urdangarín, esa pregunta no se formuló en el vacío, se formuló dentro de un entorno privilegiado. El compromiso con la infanta Cristina, hecho público a finales de abril de 1997, reconfiguró por completo su horizonte vital. A partir de ese momento, su carrera ya no podía limitarse al deporte. El futuro exigía estabilidad económica, proyección institucional, una ocupación adecuada al nuevo estatus. No bastaba con haber sido atleta, había que reconvertirse. Ese proceso de reconversión suele ser traumático para los deportistas. En su caso, se produjo bajo una presión añadida. Cualquier paso en falso tendría consecuencias públicas y cualquier acierto sería amplificado. El matrimonio celebrado en octubre de 1997, en pleno centro de Barcelona, marcó simbólicamente el inicio de esa segunda vida. Una vida donde la pista de juego fue sustituida por despachos, fundaciones, consejos y relaciones estratégicas. Una vida donde el aplauso ya no dependía del marcador, sino de la percepción. Tras la boda, la pareja se instaló primero en Barcelona y más adelante en Washington, cuando la infanta Cristina fue destinada como representante en una organización internacional vinculada al ámbito financiero. Ese traslado, a comienzos de la década de los 2000, no fue un detalle menor. Supuso una inmersión directa en una cultura donde la mezcla entre sector público, privado y fundacional estaba completamente normalizada. En Estados Unidos, el concepto de fundación, instituto o think tank no arrastraba las sospechas que todavía generaba en España. Allí, la colaboración público-privada se entendía como una vía legítima de influencia para alguien que buscaba reinventarse profesionalmente. Aquel entorno ofrecía un modelo atractivo. Fue en ese contexto donde Iñaki Urdangarín comenzó a perfilarse no como exdeportista, sino como gestor, como conferenciante,
como figura institucional con capital simbólico. Su apellido, ya inseparable del de la Casa Real, abría puertas que no se abrían por currículum, sino por proximidad. Uno de los elementos menos analizados de su ascenso es la ausencia de fricción. No hubo un gran fracaso inicial que lo obligara a detenerse. No hubo un rechazo contundente que actuara como límite. Al contrario, las oportunidades parecían encadenarse con una facilidad inquietante. A comienzos de la década de los 2000, empezó a participar en foros, congresos y eventos relacionados con el deporte, el turismo y la gestión pública. Su figura era presentada como ejemplo de transición exitosa del deporte a la empresa. Se hablaba de liderazgo, de valores, de experiencia olímpica aplicada a la gestión. El discurso encajaba y, sobre todo, gustaba. En ese periodo apareció una figura clave, Diego Torres, profesor universitario con formación académica y ambición intelectual. Torres aportaba lo que a Urdangarín le faltaba: el lenguaje técnico, la arquitectura conceptual, la coartada teórica. Juntos fundaron el Instituto NOOS, presentado como una entidad sin ánimo de lucro dedicada a la investigación, el asesoramiento y la organización de eventos vinculados al deporte y la gestión pública. Sobre el papel, el proyecto parecía impecable. Instituto sin ánimo de lucro, innovación, deporte, administración pública. 4 palabras que, combinadas con el apellido correcto, generaban confianza automática. Entre los años 2001 y 2006, NOOS firmó convenios con diferentes administraciones autonómicas para organizar eventos, congresos y foros internacionales. Las cifras, que más tarde serían examinadas con lupa por la justicia, en ese momento apenas despertaban preguntas. El dinero fluía con una naturalidad inquietante. Los contratos se cerraban sin concursos públicos estrictos. Las facturas se aceptaban. Los informes se aprobaban. En ese tramo, el ascenso fue total. Urdangarín ya no era solo el yerno del rey, era un experto, un intermediario entre el prestigio institucional y la gestión moderna, un rostro que tranquilizaba, un nombre que legitimaba. La prensa contribuyó activamente a construir esa imagen. Se hablaba de él como un profesional discreto, preparado, eficaz. Se subrayaba su perfil bajo, su supuesta aversión al protagonismo. La narrativa era perfecta. Alguien que huía de los focos y trabajaba en silencio por el bien común. Pero esa narrativa ocultaba una tensión interna cada vez más marcada. El deportista había sido educado en un sistema de reglas claras: ganar o perder. El mundo institucional, en cambio, operaba en una zona gris. No todo estaba prohibido. No todo estaba permitido, y la frontera se desplazaba según el contexto, el interlocutor, la cercanía. En ese entorno, la identidad empieza a fragmentarse. Por un lado, el hombre público debía mantener una imagen de corrección absoluta. Por otro, el gestor aprendía que la influencia no se ejerce pidiendo permiso, sino aprovechando oportunidades. Esa disonancia se fue normalizando. El éxito reforzaba la conducta, la ausencia de consecuencias la consolidaba. Al mismo tiempo, la vida familiar seguía su curso. El matrimonio tuvo 4 hijos y la imagen de estabilidad se reforzaba. Desde fuera todo parecía ordenado, pero dentro la presión aumentaba, no solo por el trabajo, sino por la necesidad constante de no fallar, de no manchar el apellido, de no convertirse en un problema para la institución. Ese es uno de los elementos más perversos del ascenso. Cuanto más alto se llega, menos margen hay para reconocer errores.
El miedo a caer empieza a guiar las decisiones. Hacia mediados de la década de los 2000, el deporte ya había quedado definitivamente atrás. Urdangarín se movía con soltura en despachos, universidades, consejos, asesores. Su voz era escuchada, sus propuestas aceptadas, su presencia solicitada. El círculo de validación estaba completo y, sin embargo, algo fundamental se había perdido por el camino: el límite. El éxito ya no se medía en goles ni en medallas, sino en contratos firmados, presupuestos aprobados, relaciones consolidadas. Y en ese nuevo sistema de medición, la tentación no era el exceso visible, sino la normalización de lo indebido. Nada explotó todavía. Nada se rompió de forma abrupta. Ese es el rasgo más inquietante de esta etapa. Todo parecía funcionar. El yerno perfecto había logrado reinventarse. El exdeportista se había convertido en gestor. El apellido seguía abriendo puertas. La prensa seguía mirando hacia otro lado. Y el sistema, cómodo en su propia inercia, seguía alimentándolo. Pero la cima, en las biografías oscuras, no es un lugar estable, es una antesala. Porque cuanto más alto se construye el personaje público, más violenta resulta la caída cuando la grieta, hasta entonces invisible, decide abrirse. La grieta no se abrió con un estruendo, se abrió en silencio, como suelen abrirse las grietas que no se quieren ver. Durante años, nada parecía fuera de lugar. Esa fue la trampa. Iñaki Urdangarín no vivía una doble vida escandalosa. No había excesos visibles, ni declaraciones imprudentes, ni gestos que llamaran la atención. Lo que existía era algo más peligroso, una normalidad deformada, un sistema que funcionaba sin fricción, un entorno donde cada paso encontraba justificación y cada duda se resolvía con una frase tranquilizadora: esto es habitual. Entre los años 2001 y 2006, el Instituto NOS se convirtió en un engranaje cada vez más activo dentro de la relación entre administraciones públicas y eventos institucionales. Formalmente, seguía siendo una entidad sin ánimo de lucro. En la práctica, operaba como un intermediario privilegiado, capaz de acceder a contratos que otras entidades no conseguían. En las Islas Baleares y en la Comunidad Valenciana, los convenios se firmaban sin concurso público abierto. Se argumentaba urgencia, singularidad, prestigio. Los importes superaban con frecuencia el 1.000.000 de euros por proyecto. Nadie parecía incómodo. Nadie preguntaba demasiado. El apellido, invisible pero presente, cumplía su función. Ese es el momento más delicado en cualquier biografía oscura, cuando el sistema valida el comportamiento, porque no se trata solo de lo que se hace, sino de lo que no se impide. Con el tiempo, se supo que parte de esos fondos públicos no se destinaban íntegramente a los fines declarados. Se desviaban mediante sociedades interpuestas, contratos inflados y servicios difíciles de justificar. La arquitectura era compleja, deliberadamente opaca. Un diseño que diluía responsabilidades y repartía culpas. En el centro técnico de ese entramado estaba Diego Torres, profesor universitario meticuloso, cerebral, el hombre que construía las estructuras, los informes, las sociedades. Urdangarín aportaba otra cosa: legitimidad, presencia, capacidad de acceso. Nadie necesitaba decirlo en voz alta, todos lo sabían. Durante mucho tiempo, la pregunta fue si él entendía exactamente el alcance de lo que estaba ocurriendo. Pero esa pregunta perdió peso con los años, porque incluso en el escenario más favorable había una verdad imposible de esquivar.
Nada de aquello habría funcionado sin su posición, sin su cercanía al poder, sin la percepción de intocabilidad. Y esa percepción empezó a modelar su psicología. A medida que el dinero circulaba, algo se tensaba por dentro. No era euforia, era vigilancia, un estado de alerta constante. Personas de su entorno describirían más tarde a un hombre cada vez más irritable, menos tolerante a la contradicción, obsesionado con el control. Ya no competía en una pista, pero seguía viviendo como si cada día fuera una final. La noche empezó a entrar en escena. Hay un momento, repetido por quienes lo conocieron en esos años, que se vuelve revelador. No es una confesión ni un estallido. Es una escena doméstica, casi banal. Un hombre despierto a las 3 de la madrugada, sentado en la oscuridad, revisando mentalmente cifras, contratos, nombres, sin documentos delante, sin llamadas. Solo la cabeza funcionando sin descanso. No dormía, no porque hubiera ruido, sino porque el silencio se había vuelto insoportable. La vida familiar, lejos de ofrecer refugio, estaba atravesada por una tensión muda. La infanta Cristina, formada desde niña en la lógica institucional del silencio, no hacía preguntas en público, no concedía entrevistas, no desmentía ni confirmaba, acompañaba. Y esa compañía discreta, constante, tenía un peso enorme, porque el silencio compartido no siempre protege, a veces encierra. A partir del año 2006, comenzaron a aparecer señales externas, observaciones administrativas, informes que no cuadraban del todo, funcionarios que pedían aclaraciones. Nada definitivo, nada aún peligroso. Pero el sistema empezaba a resistirse. En 2007, el nombre de Urdangarín apareció por primera vez vinculado a una investigación judicial incipiente. Todavía no era un escándalo, era una sombra, un aviso leve que muchos interpretaron como un malentendido pasajero. La reacción fue inmediata y calculada: distanciamiento. Urdangarín se desvinculó formalmente del Instituto NOOS. Se trasladó al extranjero, primero a Washington, después a Ginebra, donde trabajó para una organización vinculada al ámbito deportivo internacional. El mensaje era claro: perfil bajo, tiempo, distancia. Pero el tiempo no borró nada, lo ordenó. En 2010, el caso adquirió dimensión pública. Los medios empezaron a hablar abiertamente del caso NOOS. Las palabras cambiaron, de irregularidades a delitos, de dudas a acusaciones. El relato del yerno perfecto comenzó a resquebrajarse. Ese fue el primer golpe real. El segundo llegó cuando la negación dejó de funcionar. Durante meses, el discurso se sostuvo sobre una afirmación simple: todo era legal, todo estaba justificado. Pero a medida que avanzaban las investigaciones, esa narrativa se volvió frágil. Los autos judiciales eran precisos, las cifras contundentes, los correos electrónicos incómodos. En 2011, la imputación formal se convirtió en un hecho. Por primera vez, un miembro directo de la familia política del rey se sentaba en el banquillo de los acusados. El impacto fue devastador, no solo para él, sino para la institución que lo rodeaba. Fue entonces cuando ocurrió el verdadero punto de no retorno. No fue una sentencia, no fue un titular, fue una mañana concreta, captada por las cámaras, en la que Iñaki Urdangarín caminó hacia los juzgados rodeado de fotógrafos.
No levantó la cabeza, no saludó, no sonrió. El cuerpo que durante años había simbolizado fuerza, ahora parecía encogido, los hombros caídos, el paso lento. A partir de ese momento, ya no luchaba por demostrar inocencia, luchaba por no desaparecer. La presión se volvió asfixiante. Cada avance del proceso judicial reabría la herida. Cada comparecencia arrastraba a la familia. La vida se redujo a abogados, plazos, titulares. El mundo exterior se volvió hostil. El interior, inhabitable. Testimonios posteriores hablarían de insomnio crónico, ansiedad, aislamiento progresivo, de un hombre que evitaba reuniones sociales, que reducía su entorno al mínimo, que medía cada palabra, incluso en casa. La vergüenza empezó a sustituir al miedo. El juicio oral comenzó en 2016. Durante meses, España asistió a un desfile minucioso de contratos, facturas y sociedades. Lo abstracto se volvió concreto, lo defendible, indefendible. El 17 de febrero de 2017 llegó la sentencia. 6 años y 3 meses de prisión. Un año más tarde, el 12 de junio de 2018, el Tribunal Supremo la revisó y la dejó en 5 años y 10 meses. No era una sanción simbólica, era una condena real. El 18 de junio de 2018, Iñaki Urdangarín ingresó en prisión. El sonido de la puerta al cerrarse no fue solo metálico, fue existencial. En ese instante, el personaje público terminó de romperse. El deportista, el gestor, el yerno, todo quedó atrás. Solo quedó un hombre frente a las consecuencias de una vida construida sin límites claros. La pregunta que sobrevive no es jurídica, es humana. ¿Cómo se pierde la noción del límite sin notarlo? ¿En qué momento el privilegio deja de parecer una ventaja y se convierte en una trampa? En esta biografía oscura, la respuesta no está en un acto concreto, sino en la acumulación, en la comodidad, en la convicción íntima de que el sistema siempre absorberá el golpe, hasta que deja de hacerlo. El derrumbe no terminó con el cierre de la puerta. Para muchas biografías, la prisión es el final narrativo. Para Iñaki Urdangarín fue el comienzo de algo más difícil de contar, el tiempo sin relato. El tiempo en el que ya no existe un personaje público que sostener. El tiempo en el que nadie espera nada de ti. El 18 de junio de 2018, cuando ingresó en el centro penitenciario de Brieva, en la provincia de Ávila, no hubo declaraciones, no hubo gestos simbólicos. La entrada fue discreta, casi administrativa, pero el peso era inmenso, no solo por la condena de 5 años y 10 meses, sino porque aquel lugar marcaba una ruptura definitiva con la vida anterior. No había pistas, no había despachos, no había instituciones que amortiguaran el golpe, solo rutina, horarios y una identidad reducida a un número. Los primeros meses estuvieron marcados por el silencio, un silencio radical. Lejos de los focos, lejos del debate público, lejos incluso de la lógica de defensa. Ya no se trataba de convencer a nadie. El juicio había terminado. La sentencia era firme. El margen de maniobra había desaparecido. Ese tipo de silencio no es descanso, es confrontación. En prisión, el tiempo no se mide por hitos, sino por repeticiones. Días iguales, noches largas, espacios compartidos con desconocidos que no reconocen apellidos ni trayectorias. Para alguien que había vivido siempre definido por el rendimiento y la posición, la experiencia supuso una forma extrema de despojo,
Allí no era el deportista olímpico, ni el gestor, ni el yerno. Era un interno más. Los testimonios posteriores coinciden en un rasgo común: adaptación. No espectacular, no ejemplarizante, simplemente adaptación. Urdangarín asumió la rutina carcelaria sin gestos de rebeldía ni privilegio visible. Realizó tareas internas, practicó deporte, mantuvo un perfil bajo, no concedió entrevistas, no intentó reescribir el relato desde dentro. Ese silencio fue interpretado de muchas maneras. Para algunos fue dignidad, para otros cálculo, para otros más pura imposibilidad. Lo cierto es que por primera vez en décadas no había una estrategia clara, no había un después que planificar con seguridad. En paralelo, fuera de los muros, la vida seguía su curso con una lógica distinta. La infanta Cristina continuó apareciendo de manera esporádica en actos privados, siempre discreta, siempre medida. Nunca hubo un relato compartido, nunca una explicación conjunta. La familia mantuvo una imagen de contención absoluta. No se hablaba del pasado, no se anticipaba el futuro. Ese distanciamiento mantenido durante años terminó cristalizando en una realidad irreversible. Tras un largo periodo de separación, el matrimonio se disolvió legalmente. La ruptura no fue escandalosa. No hubo reproches públicos. No hubo versiones enfrentadas. Fue, como casi todo en esta historia, silenciosa. Pero el silencio no elimina el daño, solo lo hace menos visible. La prisión terminó antes de lo previsto. Tras cumplir parte de la condena, Iñaki Urdangarín accedió al 3er grado, lo que le permitió abandonar el régimen cerrado y empezar una etapa de semilibertad. Más tarde, la condena quedó extinguida. El hombre volvió a estar legalmente en libertad, pero la libertad, en este punto, ya no significaba lo mismo. Cuando salió definitivamente de prisión no hubo reintegración pública, no hubo intento de regreso a la vida institucional, tampoco una reivindicación. El país había cambiado, la monarquía había cambiado, y él ya no ocupaba ningún lugar reconocible dentro del imaginario colectivo. Se instaló en el País Vasco, lejos de Madrid, lejos de Barcelona, lejos del centro simbólico del poder. Allí comenzó una vida deliberadamente anodina, trabajos discretos, rutinas previsibles, un entorno reducido, nada que pudiera interpretarse como un intento de recuperar protagonismo. Ese repliegue no fue solo estratégico, fue existencial, porque hay una forma de caída que no se mide por lo que se pierde, sino por lo que deja de tener sentido. El éxito, en retrospectiva, se convirtió en un recuerdo incómodo, el apellido en una carga innecesaria, el pasado en un territorio que no ofrecía refugio. Con el paso de los años, la percepción pública empezó a mutar, el escándalo dejó de ocupar portadas. El caso Noos pasó a formar parte del archivo judicial y mediático del país. Para las nuevas generaciones, el nombre de Urdangarín ya no evocaba admiración ni indignación, sino algo más difuso, un episodio, un símbolo de una época en la que ciertos límites no estaban claros. Esa transformación es cruel, porque no redime, pero tampoco castiga activamente, simplemente diluye. Hoy, cuando se menciona su nombre, rara vez se habla del deportista olímpico, tampoco del gestor. Se habla del caso de la caída, de la excepción que confirmó una regla largamente cuestionada, que la cercanía al poder
no garantiza inmunidad perpetua, pero reducir su historia a una lección institucional sería insuficiente. La dimensión más profunda de esta biografía no está en el delito ni en la condena, sino en el recorrido humano que la sostiene, en cómo un hombre educado en la lógica del rendimiento y del éxito fue absorbido por un sistema donde los límites eran negociables, en cómo la normalización del privilegio desdibujó la percepción de riesgo, en cómo la ausencia de fricción fue, en realidad, una forma de advertencia que nadie quiso escuchar. El legado de Iñaki Urdangarín no es artístico ni político, es simbólico. Representa el punto exacto donde el mérito deja de proteger, donde la disciplina ya no compensa la falta de límites, donde el silencio institucional, lejos de salvar, termina aislando. No hay redención clara en esta historia, tampoco una condena moral explícita. Hay algo más incómodo: la constatación de que la caída no fue el resultado de una maldad excepcional, sino de una sucesión de concesiones pequeñas, aceptadas, justificadas. En los últimos años, su vida ha transcurrido fuera del foco. No hay grandes declaraciones, no hay intentos de explicar lo ocurrido desde una tribuna pública. El relato permanece incompleto. Y quizá esa sea la forma más honesta de cierre, porque no todas las biografías terminan con una enseñanza clara. Algunas terminan con una pregunta. ¿Qué ocurre cuando alguien construye su identidad sobre el éxito ajeno y el acceso privilegiado y de pronto pierde ambos? ¿Qué queda cuando la fama ya no protege y el apellido ya no pesa? Tal vez la respuesta sea simple y brutal. Queda el tiempo. Tiempo para vivir sin aplausos. Tiempo para convivir con lo hecho. Tiempo para aceptar que no todas las caídas permiten un regreso. Y en ese silencio prolongado, lejos de los focos y de la épica, se cierra esta historia. No con una moraleja, sino con una certeza incómoda. La fama puede abrir todas las puertas, excepto la que conduce de vuelta a uno mismo. La historia de Iñaki Urdangarín no termina con una condena ni con una absolución moral. Termina con algo más incómodo: el silencio. Porque no todas las caídas dejan un aprendizaje claro. Algunas solo dejan tiempo. Tiempo sin aplausos. Tiempo sin acceso. Tiempo para convivir con lo que fue y con lo que ya no será. Durante años, el éxito pareció una garantía, el apellido una protección, pero al final ni la fama ni el privilegio pudieron devolverle lo único que se pierde de verdad cuando todo cae: una identidad propia, no prestada. Quizá esa sea la verdad más dura de esta historia, que la fama puede abrir muchas puertas, pero no siempre abre la que conduce de vuelta a uno mismo. Gracias por acompañar este documental hasta el final. Si este tipo de historias donde el brillo público se cruza con la fragilidad humana te hacen pensar, suscríbete al canal. Aquí no buscamos escándalos rápidos, sino comprender el precio real de la fama, del poder y del silencio. Déjanos tu reflexión en los comentarios, no para juzgar, sino para entender.